Y vamos a continuar entonces con el tema del canon bíblico. Estos términos, repito, es para que puedan entender. Evidentemente el término canon, por ejemplo, es de origen griego. Posiblemente los judíos de la antigüedad no lo usaban. Se hizo popular luego con la cristiandad. Por ello los estoy empleando porque es el término con que podemos identificar el tema del cual estamos hablando. Desde la concepción judía, el Tanaj era, digamos, la contraparte o lo opuesto a lo que en hebreo le llamaban Sifrei Hitzonim, como ven a mano derecha. Sifrei Hitzonim significa los libros externos. No significan libros malos. No siempre que se emplea el término significa o tiene una connotación peyorativa o negativa. Se identifican de esta manera para contrastarlos con el Tanaj. Tanaj es la forma hebrea, el acrónimo para hacer referencia a Torah, que es el Pentateuco, Nevi'im, que es profetas, y Ketuvim, que es escritos. Una aclaración técnica: ¿por qué se dice Tanaj con J fuerte española y no Tanakh? Porque el acrónimo es Torah, Nevi'im, Ketuvim, no Getuvim. La razón es técnica en hebreo, es muy sencilla, y es porque al final de las palabras, básicamente, pues el sonido K se transforma a J. Por ello es Tanaj. Como les decía, el término canon deriva del griego y fue utilizado para identificar los libros que son, vamos a llamarlos, libros apropiados para la lectura pública en contextos litúrgicos. ¿Cómo inicia todo? O sea, gradualmente. Claro, yo pudiera subdividir toda esta información de manera mucho más profunda, pero lo trato de condensar la información, ponerla lo más clara posible. Inicialmente no existía todo lo que se conoce como el Tanaj. No existía la Torá, los profetas y los escritos. Todo fue de forma gradual. Y como ven en pantalla las notas, digo, las dos primeras divisiones de el Tanaj, o lo que podemos llamar o se llamaba Kitvei HaKodesh, que significa las sagradas escrituras, tal como la conocemos hoy, pues tenemos primero la Torá y los profetas, se conocían ya y tenían un estatus especial. Al menos tenemos información en el año 200 antes de la era común. Esta información se desprende de la cita que ven del libro de Ben Sirá, también se le llama eclesiástico. ¿Por qué? Porque allí Ben Sirá menciona no solamente o elogia no solamente a Moisés o la Torá, sino que Ben Sirá continúa haciendo mención o elogiando a los profetas que forman parte del canon. También leemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 8-9, ya lo leímos en las charlas anteriores, cómo se menciona cómo Esdras toma el rollo de la Torá y leyeron ante el pueblo del rollo de la Torá. Ya no se habla simplemente de Torá o de instrucción, sino de un rollo, un Sefer HaTorah, un rollo de la Torá, un pergamino de la Torá. Y estos eventos narrados en el libro de Nehemías tomaron lugar aproximadamente en el siglo V antes de la era común. Así que podemos decir, en los días de Nehemías tenemos la Torá, el rollo de la Torá. En los días de Ben Sirá, en el siglo III, tendríamos ya la sección de los profetas. Y de esta manera vamos teniendo cierto orden cronológico en nuestra mente del desarrollo del canon. Luego ya tenemos más estructurado Torá, Nevi'im y Ketuvim. Y la evidencia de cómo se fue ya formalizando una literatura que hoy llamamos Sifrei Kodesh o Kitvei HaKodesh, los libros sagrados. Evidencia de ello lo encontramos en el nieto de Ben Sirá. Ustedes saben que el nieto de Ben Sirá tradujo el libro de Ben Sirá al griego, y en el prólogo que escribió en el año 130 antes de la era común, el nieto hace mención ya de la escritura, los Ketuvim, lo que hoy llamamos parte de los salmos, proverbios, etc. El libro de Ruth, por ejemplo, Esther, forman parte de esta tercera sección. Lo curioso es que el término en griego que emplea el nieto de Ben Sirá es agiografía. Agiografía es un término originalmente en griego. Agiografía es la castellanización. Agios significa santo o santos, y grafía
viene del griego grafé, que significa escritura. Así que es la escritura respecto a un hombre santo, podemos decir así. Es, creo yo, la mención más antigua que tenemos, según mi análisis, según el acceso a la literatura que yo he podido tener acceso. Este libro de Ben Sira, en griego, es el registro más antiguo que menciona ya la existencia de los Ketuvim, de esta tercera sección que conforman los escritos sagrados. También se le llama, como ven en las notas, el resto de los escritos. Es otra expresión que se encuentra en el libro de Ben Sira, lo que atestigua, como ven las notas, la expansión de las obras que eran aceptables, que hoy se le llaman inspiradas, divinas. Esa es más o menos la idea. Entonces, lo más curioso de esto es, estimados y estimadas, que la lista que hace Ben Sira de los libros y de los autores, de los profetas, curiosamente, en esta lista de Ben Sira se excluye a Ruth, Cantar de los Cantares, el libro de Esther y el libro de Daniel. Cuatro libros ni sus autores se mencionan, lo cual puede sugerir que para dicha época, o sea, para la época de Ben Sira, aún esos libros, estos 4 ya mencionados, no eran aceptados como autoritativos para la mayoría, o no aceptados para ser leídos públicamente. Es decir, no significa que no fuesen de valor, de importancia, inclusive de inspiración espiritual, de verdad, de hechos históricos allí registrados, pero no era considerado, posiblemente, me gustaría sugerir que debido a que no se mencionan estos 4 libros en Ben Sira, que eran libros que aún no eran tomados, digamos, para el ejercicio espiritual, para el estudio público. Voy a compartir con ustedes otra sección muy importante, una nota muy importante, y es Segunda de Macabeos 2, del 13 al 15, libro que fue escrito entre el siglo II y el I, antes de la era común. Y si quiero leer rápidamente esta sección, dice así: esto también se contaba en los documentos y memorias de Nehemías, y además se contaba cómo éste reunió la colección de los libros que contenían las crónicas de los reyes, los escritos de los profetas, los salmos de David y las cartas de los reyes sobre las ofrendas. De igual manera, Judas ha reunido todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho. Y ahora esos libros están en nuestras manos. Si ustedes tienen necesidad de ellos, envíen algunas personas para que se los lleven. Ustedes saben, no sé cuántos, pero les hago saber a quien no lo sepa. El libro de Ben Sira es citado en la literatura rabínica. De hecho, si mal no recuerdo, por el distinguido rabino Mishnaico, que vivió en el segundo siglo, a inicios del segundo siglo, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva menciona o cita el libro de Ben Sira. También existen secciones del libro llamado Mateo que parecen ser una especie de paráfrasis de ciertas alabanzas que existen en el libro de Ben Sira. Así que el libro de Ben Sira sí fue muy conocido y usado evidentemente por la comunidad judía del primer siglo. Pero a pesar de que fue citado, repito, por rabinos, no fue incluido en el canon del judaísmo rabínico. Inclusive el libro de Ezequiel, del profeta Yehezkel, fue debatido. ¿Por qué? Porque para algunos rabinos tenía secciones que contradecían al texto de la Torá y no creían apropiado que en un compendio de libros sagrados o inspirados existiesen contradicciones. Por esto es que el libro de Ezequiel estuvo en disputa, al menos en una época quizás entre el primer y segundo siglo, para ser más preciso.
También existieron discusiones en el segundo siglo sobre Esther, o sea, si incluir a Esther en el canon, si incluir a Eclesiastés, a Cogelet, si incluir Cantar de los Cantares. Hubo debate, inclusive en el tercer siglo. Así que no podemos hablar de una colección oficial antes, o sea, no podemos hablar, para decirlo más completo, no podemos hablar de una colección oficial dentro del canon rabínico antes de mediados del segundo siglo. No, al menos hasta el tercero, para ser bastante, digamos, conservador en la información. Sin embargo, estimados y estimadas, sin embargo, los hallazgos en el Qumran, la literatura qumránica, indican que para otros movimientos, para otras expresiones judías, habían libros que, aunque el rabinismo los identificó, o luego las religiones cristiana, judía, la identificó como libros apócrifos, sí habían comunidades como las del Qumran que las incluían en como literatura, o le daban el valor de literatura sagrada, como el libro de Jubileos, por ejemplo. Al menos algunos usaron libremente esta literatura para llegar a conclusiones de términos, digamos, espirituales o sagrados o halágicos. Entonces, me gustaría sugerir, siempre que digo me gustaría sugerir o suponer, es porque esto está basado en mi deducción, la deducción de Abdiel, no porque tenga evidencia para sostenerlo. Bueno, sí hay evidencia, pero no contundente para yo aseverar que esta es la verdad. Así que sugiero que el rechazo de ciertos libros que luego aparecieron en el Qumran, o sea, libros que pertenecían a la comunidad qumranita, el hecho de que fueron rechazados por el canon rabínico se debe a las discrepancias halágicas que hay cuando se compara el judaísmo rabínico o la halajá rabínica y la halajá qumranita. Esa puede ser una de las razones por las que no se incluyeron libros qumránicos en el canon. Claro, también la separación monástica que practicaban algunas líneas en el Qumran también, claro, pudieron ser razones por las que el judaísmo, que para nada era el judaísmo rabínico, que para nada era monástico, sino más bien en contra de ese concepto, pues esto también empujó a que no fuesen considerados siquiera como valiosos para estudiar la literatura qumránica, inclusive en nuestros días. Otros libros que quizás no fueron dejados dentro del canon rabínico, quizás es porque compartían temática muy similar, o sea, porque algunos libros compartían temas teológicos con otros movimientos judíos como los esenios, los nazarenos, y pongo el ejemplo de el libro llamado Hanoch o el libro de Enoch, aunque realmente el libro de Enoch en nuestros días es una composición de diferentes años. Ya no sabemos qué es lo original y qué fue lo que se le agregó. Pero en esencia sí hay muchas similitudes, algunas de ellas en términos teológicos, con enseñanzas de los discípulos de Yehoshua, los nazarenos, y en el libro de Enoch, no solamente porque también habla en términos apocalípticos, sino porque también se habla o sea, se hace gran énfasis en la explicación de quién es este Hijo del Hombre mencionado por Daniel. Así que también una de las razones por las que libros que quizás usaron los nazarenos, pero fueron desechados por el canon rabínico, es por conceptos teológicos. Y otros, bueno, ya dije, como el libro de Jubileos, el cual estudiamos o profundizamos de cierta manera, el libro de Jubileos, que es un comentario de los primeros textos de la Torá, fueron excluidos, como ya dije, del canon rabínico porque claramente se oponen a la halajá
rabínica. Quizás alguno diga, bueno, entiendo las discrepancias teológicas entre los nazarenos y los rabínicos. Entendemos las discrepancias halágicas entre los qumranitas y los rabínicos, pero ¿por qué, por ejemplo, Abdiel, por qué no se incluyó el libro de Macabeos? Si es un libro histórico. O sea, ¿por qué? A ver, estimados, ¿por qué? Es una pregunta muy válida, me la han hecho muchas veces, la comparto con ustedes. ¿Por qué si la celebración de Purim está validada porque existe un texto que se le denomina como texto sagrado, entiéndase el libro de Esther o Megilat Esther, y es el libro que se lee en la fiesta de Purim? ¿Por qué cuando se celebra Hanukkah no tenemos un libro? Como en Purim que tenemos Esther. ¿Por qué en Hanukkah no tenemos Primera de Macabeos, cierto? Sobre el cual poder ahondar en los eventos históricos que tomaron lugar, lo que dio pie a la celebración de Hanukkah, a la conmemoración de la dedicación del templo una vez más. ¿Por qué no? Y me gustaría sugerir que la exclusión de los libros de los Macabeos, considerando, claro, que Primera de Macabeos y Segunda son los más antiguos, luego Tercera, Cuarta de Macabeos es un poco más diferente, más avanzado en el tiempo, pero en esencia creo que la exclusión de Macabeos en el canon rabínico se debió a la oposición rabínica claramente en contra de la era Hashmonea y de sus excesos o de su abuso de poder. Recuerden, ya lo hablamos, la dinastía Hashmonea empoderó o se empoderó, o parte del pueblo de Israel, los hasideos, sobre todo los piadosos, empoderaron a la dinastía Hashmonea para pelear o luchar contra los helenistas sirios. Pero una vez que los hashmoneos, también llamados macabeos, toman el poder, se quieren apoderar de el sacerdocio, aunque ellos no son los descendientes de Sadoc, como sí lo eran los saduceos y los hijos de Sadoc o los sadoquitas del Qumran. Se separan entonces los piadosos, los hasideos se separan de los hashmoneos, y de estos piadosos que se separan surgen los pietistas, llamados también los fariseos, los perushim, los separatistas, y de ciertos separatistas se compone finalmente el rabinismo. Como ya dije en la clase previa, no que el rabinismo sea un producto fariseo, sino que es un producto de una mezcolanza de escribas, intelectuales, estudiosos de la Torá, con algunos de estos grupos pietistas, entre ellos algunos fariseos. Pero no olvidemos que los rabínicos, o sea, los judíos rabínicos, criticaron en su inicio tanto a los saduceos como a los fariseos, como a los nazarenos y a otros grupos. Entonces, es muy probable que no apreciaron la literatura macabea por estas razones: la oposición rabínica al liderazgo hashmoneo. Y bueno, otros libros quizás fueron abandonados porque estaban en griego, o simplemente porque los textos hebreos no sobrevivieron. Hoy ya tenemos manuscritos hebreos de Ben Sira, y quizás esa fue una de las razones por las que Ben Sira no se incorporó en el canon rabínico, porque para sus días ya no estaba la copia en griego. Perdón, no estaba la copia en hebreo, sino copias en griego. Esa es una posibilidad, y el canon rabínico, según la evidencia, parece estar validando los escritos solamente si estos estuviesen en hebreo, en lengua hebrea o al menos arameo. No debemos extrañarnos tampoco que el primer libro de Macabeos, su original, no estuviese en hebreo, y lo que tenemos o lo que quedó, digamos, es una traducción al griego. Bien, fíjense qué curioso. La declaración más antigua, que repito, yo, Abdiel, ha encontrado, no quiero hablar por todos, quizás
me falte más datos, pero la declaración más antigua y explícita que hace mención de esta composición de tres, o sea, de un compendio de libros sagrados divididos en tres, lo cual conocemos como Tanaj, Torá, profetas y escritos, la encontramos en palabras de Josefo a finales del primer siglo. Josefo se refiere, fíjense, los 5 libros de la Torá, luego menciona 13 libros de los profetas y luego una tercera sección compuesta por 4 libros de sabiduría y cantos. Pero tenemos, como ven en pantalla, 5 más 13 más 4, el total serían 22. Y resulta que el Tanaj, o vamos a decir, resulta que el canon rabínico está compuesto de ¿cuánto? 24 libros. Entonces esto ha hecho que muchos viertan diferentes hipótesis. Por ejemplo, que para la época de Josefo, aún Cantar de los Cantares, Eclesiastés, no eran considerados libros canónicos. Compartí con ustedes la evidencia. En los días de Rabbi Akiva se discutía aún esto. Así que, si en los días de Josefo, quien escribió a finales del primer siglo, aún estos dos libros, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, no eran considerados como canónicos, entonces tiene sentido el por qué él enumera 22 libros. Pero no es tan sencilla esa deducción o suposición. Existen otras suposiciones, por ejemplo, que el libro de Ruth era parte del libro de Jueces, porque tienen relación más o menos en la misma época, en su contenido, quiero decir. Y lo mismo sería en el caso de Lamentaciones, ¿cierto? Lamentaciones está, el contenido de Lamentaciones está emparentado con Jeremías. Así que Ruth y Lamentaciones no fueron contados por Josefo, no porque no existiesen, sino porque eran parte de otros libros. Esa es otra suposición. Podemos decir entonces, estimados, confiadamente, creo yo, que no hubo una colección oficial de los escritos sagrados como el judaísmo rabínico la compartió con el mundo antes de a mediados del segundo siglo al menos. No existía todavía una colección oficial de un canon rabínico. En realidad, no tenemos un conocimiento exacto de cómo se finalizó realmente todo esto. O sea, la presente colección presentada por el judaísmo rabínico no existen como anécdotas narradas en la literatura rabínica, pero también carecen de validez histórica. Por lo tanto, hasta nuestros días no existe, repito, información que nos explique cómo realmente fue este proceso. Bueno, por parte del judaísmo rabínico, sí quiero aclarar esto. La colección de escritos sagrados continuó ampliándose con el paso del tiempo. Y a esta nueva literatura desconocida por otras expresiones judías, se le dio, pues, como ven en pantalla, casi igualdad de autoridad en comparación con el Tanaj. Y documentos o escritos los identifico con estos nombres: los Targumim, que son traducciones al arameo de los textos hebreos; la Mishnah, que es un contenido de maestros que vivieron entre el primer siglo y el siglo tercero, sus enseñanzas y demás; Tosefta, que es una recopilación paralela a la Mishnah, información que no se recopiló en la Mishnah, se recopiló en la Tosefta. Luego tenemos los Midrashim, que son interpretaciones del Tanaj que van desde el primer siglo o segundo siglo hasta la Edad Media. Y finalmente tenemos los Talmudim, o los dos Talmuds, que son explicaciones de la Mishnah. De esto hablaremos justamente en la próxima charla, si Hashem así lo permite. Así que
con esto que les comparto en pantalla, desde la proyección del mundo rabínico, que sí escribieron gran cantidad de libros, el judaísmo rabínico estuvo formado por intelectuales, no hay duda al respecto, al menos sus líderes, y pues escribieron obras importantes como estas que anoto en pantalla. Pero esto lo traigo a colación para que comprendamos que el término Torah se extendió por parte del judaísmo rabínico a toda enseñanza e investigación y discusión inclusive que tomase lugar dentro de el movimiento rabínico. Por esto es que en la época en que se compone el Talmud, estamos hablando aproximadamente en el siglo V, es que surge el concepto de Torah oral, la Torah shebe'al peh, la Torah que se transmite, o la enseñanza que se transmite oralmente. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Que no existían tradiciones previas orales? Por supuesto que sí existían. Desde que el ser humano puede hablar, transmite lo que aprendió de su antepasado. Pero esto es una cosa, o sea, que exista enseñanzas transmitidas oralmente es una cosa muy diferente al concepto Torah oral que presentó en el siglo V aproximadamente el judaísmo rabínico. Este concepto es que Moisés, además de recibir un texto escrito, recibió la explicación, la interpretación del texto, los métodos interpretativos del texto, y todo esto lo transmitió a Josué. Luego Josué lo fue transmitiendo a los jueces, a los profetas, así, de generación en generación, hasta que llegó esta transmisión oral a los sabios registrados en la Mishnah. Y entonces la enseñanza de los sabios de la Mishnah tiene la misma autoridad que la Torah escrita, recibida por Moisés. Ese es el concepto que transmite el judaísmo rabínico con el término Torah oral. Repito, no es simplemente que exista tradición oral que los ancianos transmiten a futuras generaciones. Ese no es el concepto. Es la autoridad que tiene la transmisión oral registrada en la Mishnah y luego desarrollada en el Talmud. Es la autoridad divina de esa enseñanza. Y lo más curioso es que, o sea, cómo se derriba ese concepto de una manera muy simple. Los textos judíos antiguos, sean en griego o en hebreo o en arameo, no registran tal concepto ni tal idea. Si fuese verdad que Moisés recibió información oral que transmitió, lo cual en efecto es muy posible que Moisés transmitió asuntos orales que no se escribieron, es cierto, es muy posible, es lógico. Pero decir que desde los días de Moisés hasta los días de Esdras, de allí pasó a los sabios de la Mishnah, no, señores, existe una laguna entre el mundo rabínico o los sabios de la Mishnah y los días de Esdras. Para poner un ejemplo que quizás todos acá comprendamos, porque sé que muchos de los que han tomado el curso provienen de la iglesia. De hecho, muchos me han compartido su fe cristiana, así que no pretendo ofender a ningún participante por la fe que practiquen. Pero lo pongo como ejemplo para que se entienda. Así como el cristianismo tomó los escritos de los discípulos de Yehoshua, los escritos de Pablo, ¿cierto? Hizo un compendio con ellos y le puso en la carátula, en la portada, le llamó: esto es el Nuevo Testamento. Aunque los autores de dichos textos nunca percibieron sus escritos como Nuevo Testamento, ni siquiera como textos inspirados por información interna, ninguno de los evangelios, ninguna de las cartas atribuidas a Pablo
tienen esa idea. No tienen esa idea. Comparten enseñanza que ellos creen que es influenciada por Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Creen ellos que Josué estuvo influenciado por el Espíritu de Santidad para hablar, para enseñar lo que enseñó. Pero de allí a tomar esos libros y considerarlos todos, cada palabra de ellos, como inspiración divina, creo que eso está muy lejos de la verdad histórica de estos documentos. Pero lo traía a colación para que hagamos esa comparación. Así como la religión cristiana tomó estos documentos y les llamó Nuevo Testamento y le dio la validez, tanto como la Torá, los profetas, los escritos, pues justamente lo mismo hizo el judaísmo. Y justamente en los días que el cristianismo hizo el Nuevo Testamento, o el concepto de atribuirle autoridad divina al Nuevo Testamento, también con las enseñanzas de los maestros del judaísmo rabínico. Así que existe ese paralelo. O sea, el grupo cristiano tiene su nueva Biblia, o la extensión, mejor dicho, de la Biblia, y el judío rabínico tiene ahora su extensión de la Biblia. Y es por eso que en nuestros días se le llama al Talmud la Biblia judía, por boca de los del judío rabínico. Porque si él entiende, esto que pongo en pantalla una vez más, si él entiende que los Targumim, que la Mishnah, que Tosefta, que los Midrashim, que los dos Talmudim son las explicaciones autoritarias sobre el texto sagrado de la Torá, de los profetas, entonces esto es una continuidad de la Biblia, de lo que llamamos Torá, profetas y escritos. Así que, o sea, se considera el canon judío sin considerar que existieron otras posiciones judías, otras variantes judías, solamente que el grupo que fue empoderado políticamente, que hoy llamamos judaísmo rabínico, pues ya se le considera como la voz judía.